hablar con el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: yo he venido a recibir de ti. Yo necesito ser llena de ti. Yo no puedo irme de la misma manera en que llegué a ese lugar. Porque si tú me has traído a ese lugar es porque quieres que yo tenga un encuentro contigo, Señor. Espíritu de Dios, no soy yo, eres tú. Porque quizás sea yo la que más necesite en este lugar de tu doble porción. Espíritu de Dios, yo te alabo. Yo te alabo, te exalto y te agradezco por lo que vas a hacer en medio de este pueblo, en medio de esas mujeres, Señor. Mujeres esforzadas, mujeres valientes, mujeres llenas de tu presencia, mujeres que no han doblado sus rodillas a ningún Baal, mujeres que han estado allá a la brecha, Señor. Mujeres que han atravesado desiertos, han atravesado ríos, han atravesado por momentos difíciles, han atravesado por momentos fuertes, Padre eterno, pero tú has estado con ellas y no las has dejado. Por eso en esta hora yo creo, Espíritu Santo, que tú te vas a perfeccionar en ese lugar y le vas a entregar lo que ellas están necesitando de ti. Oh Padre eterno, Valencia está necesitando de mujeres llenas del poder de tu Espíritu Santo. Valencia está necesitando mujeres que rueguen con su mente, con su corazón y con su vientre. Valencia está necesitando mujeres con corazón avivado, lleno de la presencia tuya, Padre eterno, para que esta ciudad sea trastornada, Señor amado. Tú estás levantando un ejército de mujeres que van a trastornar a Valencia y España y al continente europeo. Y usted dice en esa noche conmigo: amén. Denle un aplauso al Señor y yo le invito a que tome asiento. Aleluya, gloria a Dios. Hoy meditaba sobre la palabra. Cuando nos sentamos con la pastora a revisar el tema, fue un momento, una cita divina. El Espíritu Santo nos puso una cita divina y hoy meditaba en eso y yo decía realmente que cuando el Espíritu de Dios te convoca a hacer lo que Él te está pidiendo, tú vas a ver fruto de eso. Y cuando hoy escuchaba a los especiales de las hermanas, cómo cantaban, tuve un momento de tanto quebrantamiento, porque sabía que era una cita divina, que eso no fue un invento del corazón de la pastora Sonia, sino que fue el Espíritu de Dios que lo colocó en ella. Por eso yo le invito a que usted escuche atentamente lo que en esta noche el Ruach HaKodesh quiere decirle. El tema de este tiempo especial, mis amadas mujeres, es: mujer, recibe tu doble porción. Y la palabra base en la que vamos a estar es en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Yo sé que la gran mayoría, todas las que estamos aquí, conocemos esa palabra. Y usted me va a ayudar por temas de tiempo a que podamos entender ligeramente algunos textos que quizás yo enuncie, pero no pueda leer. Amén. Entonces vamos a leer como dice la palabra en Primera de Samuel 1:5. Pero a Ana daba una parte escogida. Diga, una parte escogida. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando empezamos a revisar ese texto en diferentes Biblias, en diferentes referencias bíblicas, uno encuentra que la palabra habla de una parte buena, una parte escogida, pero en la Biblia de las Américas dice que Elcana le dio una doble porción a Ana. Y es entendible
Cuando uno lee todo el pasaje, uno puede entender, y dice más adelante que él le daba esa doble porción, dice, porque la amaba. Vamos a leer y dice, y su rival la irritaba, en el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué es afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y usted dice conmigo, amén. Yo quiero hacer una introducción al mensaje. Y el mensaje y la palabra nos está hablando que Ana se había casado con un hombre importantísimo. Elcana era un hombre supremamente importante. La palabra dice que en ese tiempo había un varón. Inicia el primer libro de Samuel en el capítulo 1, que en ese tiempo había un varón. Cuando la palabra dice hubo un varón, me está diciendo que era un hombre honorable, que era un hombre reconocido, que era un hombre importante. Es decir, que Ana no se había casado con cualquier hombre. ¿Cuántas mujeres aquí saben que tienen un hombre importante? Levante su mano y diga amén. Las demás no se han casado, ¿cierto? O de pronto todavía no está convencida de que su hombre es importante. Vuelvo y digo, ¿cuántas mujeres saben aquí que están casadas con un hombre supremamente importante? Amén. Dele un aplauso al Señor. Resulta que este hombre, dice la palabra, que al parecer ese hombre venía de la tribu de Leví. Vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, del 16, versículo 30. Vamos a ver si lo tenemos aquí de pronto para que podamos avanzar. Primera del libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 16. Dice, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Sigamos. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei. Vamos al versículo 30, ese es el 17. Vamos al 30. Simea, su hijo, Agía, su hijo, Asaías, su hijo. Sigamos. El 25, sí, 25 es el que dice, 25, perdón. Los hijos de Elcana, Amasai y Aimón, sigamos. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naa su hijo, sigamos. Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo, sigamos. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Entonces, aquí estamos viendo de dónde provenía Elcana y de qué tribu provenía Samuel, para que usted pueda entender cuál fue la dimensión del voto que Ana hizo en el altar. Porque a veces predicamos y decimos, no, es que ella hizo un compromiso, hizo un pacto de entregar su hijo. Pero lo que ella tenía claro era cuál era la parentela y la genética de donde venía su esposo Elcana. Ahora quiero referir a algo.
la importancia de la tribu de Leví. Todos hablan de la tribu de Leví porque su función principal era ofrecer sacrificios a Yahweh en el altar o en el tabernáculo. Pero cuando usted estudia la historia de la salida de Israel de Egipto, usted encuentra que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, ¿cierto? Resulta que quienes hicieron el becerro de oro fueron los primogénitos de cada tribu. Y esos primogénitos habían sido consagrados, separados, para que ellos erigieran en el tabernáculo. Eran los que iban a quedar con el oficio sacerdotal. Pero cuando ellos hacen el becerro de oro, ¿qué pasa? Moisés dice que desbarató el becerro y vinieron los descendientes de Leví y acabaron con todos los primogénitos. Por causa de eso, Leví asume el rol y el ejercicio sacerdotal. Eso para decirle de la importancia que tiene la tribu de Leví. Ahora, nosotros podríamos decir, todos pensamos, pero es que el Cana tenía un problema y era que tenía una mujer, Penina. ¿Sabe? Hay debilidades que hay en el hombre, que cuando una mujer se enfoca en la debilidad de su marido, se va a amargar, se va a entristecer, se va a dañar, se va a frustrar, se va a acomplejar. Muchas veces las debilidades de nuestros esposos se convierten en la incompetencia espiritual para que una mujer llegue a su destino. Y Ana, como sabía que Elí tenía una mujer que se llamaba Penina también, y que esa mujer la atormentaba, ella no podía avanzar. Ahora, estoy haciendo una referencia de qué era lo que pasaba alrededor de Ana, ¿sí? Porque para yo recibir mi doble porción, yo siempre tengo que tener unos antecedentes. Diga antecedentes. A veces es importante hacer una revisión, como digo yo proféticamente, hacer un mapeo espiritual de lo que está pasando a mi alrededor, para ver cuáles son los motivos por los cuales yo me he detenido, me he estancado. El Espíritu de Dios no ha podido fluir en mi vida cuando tengo tantas promesas. Entonces, ella sabía que Penina era esa debilidad de su esposo. Pero el problema de Ana fue que se enfocó en esa debilidad. Se enfocó en Penina. Y aunque su condición era estéril, no estaba determinada para que esa esterilidad no tuviera fin. Yo quiero decirle algo. Cuando en la Biblia aparece una mujer estéril y vemos que más adelante esta mujer da a luz, usted puede decir, ¿será que realmente había esterilidad en ella? ¿O era un propósito de Dios cerrarle su vientre para que cuando ese varón naciera, este varón dependiera directamente del Eterno? Cada vez que Dios te da una promesa que va a impactar el mundo, que va a cambiar tu genética, que va a cambiar tu generación, que va a cambiar el territorio, lo próximo que hace es cerrar. Diga, cerrar. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel fue a tomar a Jericó, Jericó estaba muy cerrada. Los milagros, para que se efectúen, lo primero que va a haber es que va a venir cierre. Las puertas se cierran, todo se sella, todo se estanca, todo se limita. Pero el problema es que nosotros nos quedamos viendo lo cerrado, lo estancado, lo limitado. Pero yo hoy vengo a decirte de parte del Señor que si todo está cerrado, lo próximo que viene a hacer el Espíritu Santo es abrirte las puertas para que veas y recibas tus milagros. Y el problema es que cuando una mujer era estéril, lo primero que se decía es que desobedeció. No está viviendo bajo los mandamientos. ¿Y por qué? Porque la palabra en Génesis 1:22 nos dice que tenemos que ser fecundos y multiplicarnos. Hoy en día la familia ya no quiere tener sino un solo hijo. ¿Sabe que eso no es de Dios? Eso no es de Dios. Porque el Señor nos mandó a que nos multiplicáramos. A ver, ¿el Señor nos mandó a qué?
a multiplicarnos. ¿A qué nos mandó el Señor? A que seamos fecundos y que nos multipliquemos. Y eso no es solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. El Señor le gusta que su pueblo se ensanche, que los límites se caigan, para que podamos extendernos a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que cuando Raquel no podía quedar embarazada, le dijo a Jacob: si tú no me das hijos, me muero. La importancia para una mujer hebrea tener hijos es determinante. ¿Sabe por qué? Porque es la evidencia que soy bajo la bendición y bajo la obediencia de Hashem. Hoy en día las mujeres, tener o no tener un hijo le da lo mismo. Pero una mujer de Dios, lo próximo que quiere es ser fecunda y multiplicarse. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y estoy hablando no solamente en tener hijos naturales, sino también hijos espirituales. Hemos sido llamadas a multiplicarnos. Ahora, Ana tenía un problema, aunque sabía que era una mujer importante, aunque sabía que tenía una posición, ella se había olvidado de su identidad. Y en ocasiones nos pasa así. Vemos que el Eterno, que el Espíritu de Dios está con nosotros, pero como que el fruto no dice lo contrario, como que no avanzo, como que me siento estancada, como que me siento limitada, y empiezo como que a olvidarme cuál es mi posición en el Señor, porque la palabra dice que con Él estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Independientemente de tu condición, yo tengo que ver mi posición. Y Ana se había quedado en su condición de estéril, olvidándose de cuál era su posición. Cuando yo no entiendo cuál es mi condición, yo tengo que ir a mi asignación. Diga conmigo, asignación. Y mi asignación está determinada en mi nombre. El nombre de Ana incluía su asignación. Cuando uno estudia ese nombre en el hebreo, se escribe Haná, H-A-N-N-A-I-H. En latín sencillamente es Ana, pero este nombre tiene una particularidad, que si tú lo lees de derecha a izquierda o izquierda a derecha, es el mismo, no cambia. Ana, Haná. Y tú lo lees y te das cuenta que es el mismo nombre. Es decir, que este nombre tenía un misterio. Y Ana sabía que en su significado natural es gracia. Y tenía tanta gracia que su esposo la amaba. Su esposo la amaba y le daba esa doble porción. Lo que ella pedía, ella lo tenía. Él le dijo: Ana, no te es suficiente, yo soy más que suficiente, más que 10 hijos. Imagínese cómo era la manera que el Cana cuidaba a Ana. Él tenía a Penina simplemente para que tuviera hijos, porque venía de una tribu, porque sabía que era un levita y tenía que tener descendencia. Pero él la amaba a ella. Y Ana se había olvidado de su posición, de su asignación. A veces nos pasa a las mujeres. En el día a día, en el activismo ministerial, en el compromiso familiar, en el reto laboral, nos vamos olvidando de la promesa y de lo que el Eterno ha dicho para nuestras vidas. Y hoy es una noche para que usted recuerde qué es lo que Dios le ha dicho y qué es lo que Dios le ha entregado. Y yo veo aquí por el Espíritu muchas mujeres con unas asignaciones tremendas, pero están como Ana, solamente observando a Penina. Y cuando uno estudia el nombre de Ana en el hebreo, entiende algo, porque la letra Hei significa soplo, el Rúa, es decir, que en ella misma estaba el espíritu de vida. Explíqueme cómo una mujer con un nombre que habla del espíritu de vida no podía dar a luz. Era una situación contradictoria.
Pero Dios lo tenía como excusa para él poder hacer lo que logró a través de ella. Y su nombre tiene también una letra que es la Aleph. Cuando nosotros leemos la palabra, leemos que dice en Apocalipsis que Jesús es el alfa y la omega. En griego, pero en hebreo es la Aleph y la Tav. La Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Y eso quiere decir que en ella Jesús estaba impregnado. Ella tenía a Jesús dentro de ella misma. ¿Cuántas mujeres aquí tenemos a Jesús dentro de nosotras y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas mujeres de nosotras tenemos el Espíritu Santo y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Y hay una letra importantísima que es la N. En hebreo es Nun, Sara. Nun. Y Nun, cuando uno estudia la letra, significa semilla. Está conectada con el pez y eso tiene que ver con la multiplicación. Es decir, que la asignación de Ana era ser estéril. No, la asignación de Ana era ser productiva. En ella, en su vientre, había multiplicación. Pero Ana no entendía, y así nos está pasando a las mujeres. En nuestra genética está el Ruach HaKodesh. En nuestra genética está el maestro de Galilea. En nosotras hay unción, pero no hemos podido entenderlo, no hemos podido desarrollarlo. Dígale a la que está a su lado, esta es una noche para que tu asignación sea activada por el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Ustedes tienen una palabra profética de componer, de cantar, de producir música. El Espíritu Santo va a hacer algo sobrenatural. Y en el momento que ustedes menos piensen, van a empezar a ser invitadas para conciertos y van a producir música para el mundo. Ahora, la pregunta, ¿cómo se gesta un milagro? Dígale a la que está a su lado, ¿cómo se gesta un milagro? ¿Cómo nace un milagro? Samuel fue un milagro. Samuel era un milagro. Y hablábamos con la pastora y yo le decía, pastora, el Espíritu de Dios me empieza a hablar que hay muchos milagros que están en la mente. Están ahí en tu mente. Pero para que un milagro se geste, tiene que bajar al vientre para darlo a luz. Entonces, el proceso del milagro es que él se geste en tu mente, baja a tu corazón, llega a tu vientre y lo das a luz. Vas a dar a luz un milagro. Hoy es el día para que baje de tu mente a tu corazón y lo puedas dar a luz. Entonces, Ana sabía que ella tenía la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque ella pensaba, pues si yo me casé con Elcana, un hombre de la tribu de Leví, una línea sacerdotal, ¿cómo yo no voy a parir? ¿Cómo yo no voy a parir? Pero esa no hizo lo que hizo Sara, que le buscó a Agar. No, el otro, mire, el otro dijo, a mí no me va a pasar lo de Abraham. Yo voy a conseguir mi penina para poder tener mis hijos. Pero Ana no hizo lo que hizo Sara. Tremendo, porque Sara no podía dar a luz hijos y tuvo a Isaac. Rebeca no podía dar a luz
y tuvo a Esaú y a Jacob. Raquel no podía dar a luz y tuvo ¿a quién? A José y a Benjamín. La madre de Sansón no podía dar a luz. Elizabeth no podía dar a luz y dio ¿a quién? A Juan el Bautista. Ana sabía que ella estaba en la capacidad de poder de tener un hijo, que genealógicamente le correspondía a ella dar a luz. Eso estaba aquí en su mente, pero no se producía. Cada año iban y se presentaban para las fiestas del otoño. Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur, tabernáculos. Y se presentaban con una ofrenda, porque era el tiempo de la expiación del pecado. Y me imagino que ella se iba al Yom Kippur y decía: yo creo que he pecado, pero ¿qué hice? ¿Qué malo hice para yo no poder dar a luz? ¿En qué me equivoqué? Y a veces nos pasa así a las mujeres. ¿Cuál fue el error? En mi país dicen: yo no he matado cura para que me vaya tan mal. Pero ¿qué fue que hice para yo no poder dar a luz? ¿Cuál es mi pecado? Y ella iba, y el Cana, de verla llorando, lamentándose, de ver que la Penina se reía y se burlaba de ella y la fastidiaba, y él que hacía: tome, Ana, aquí le tengo de las ofrendas lo mejor. Ya es tu culpa, está expiada por el sacerdote, ya él te lavó. ¿Cuántas veces decimos: pero es que Jesús dio su vida, su sangre me limpia, su sangre me purifica, ya me perdonó? Pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Cuando el milagro empieza a gestarse, lo que primero yo tengo que hacer en mi mente es empezar a renovar. Y el Señor está diciendo que trae un avivamiento para España. Yo no sé cuántas mujeres tienen el corazón preparado para eso. Pero cuando tú lo piensas, tú dices: no hay nada imposible para Dios, ¿cierto? Para el que cree, todo le es posible. Pero no pasa nada. La cultura sigue igual. La mentalidad de la gente no se renueva. ¿Sabe? El Señor no le está preguntando no nos está pidiendo que se renueve la mente de los españoles o de los latinos, no. Él le está pidiendo es que su pueblo renueve la mente. Y lo primero que tenemos que hacer es renovar la mente. No piense como español, no piense como colombiano, no piense como uruguayo, no piense como panameño. Piense como hijo de Dios. Piense como hija de Dios. El fuego del Espíritu Santo va a empezar a renovar tu mente. Y algo tiene que acontecer. La batalla del enemigo está ¿en dónde? En tu mente, no en tu corazón. Es en tu mente donde él trabaja. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y la pregunta es: ¿cómo renuevo mi mente? Pues con una vida de sacrificio, con una vida de adoración. Aquí alguien dijo: cuando yo empecé a adorar, el Señor vino y restauró mi familia. Cuando yo empiezo a negarme a lo que el mundo me está ofreciendo, cuando yo empiezo a negarme a distribuir mi tiempo de la manera correcta, cuando yo empiezo a negarme a disfrutar más de la presencia del Espíritu Santo, cuando yo empiezo a negarme a dejar de ver tantas novelas y tantas películas y empiezo a leer la palabra, mi mente empieza a ser cambiada y empieza a ser transformada. Yo no puedo renovar mi mente si la palabra no la estudio. Un día yo le preguntaba algo al Espíritu Santo y yo le decía: Señor, si las iglesias se llenan de mujeres, somos las que oramos, somos las que vigilamos, somos las que ayunamos, somos las que limpiamos, hacemos de todo en la iglesia,
¿Por qué tú usas más a los varones que a nosotras? Porque mientras usted está acá limpiando, barriendo, orando, él está leyendo la palabra. Por eso es que usted ve más hombres predicadores que mujeres predicadoras. ¿Por qué? Porque a nosotras nos mandaron a orar, pero yo no entiendo cómo yo oro sin tener palabra. O sea, eso no me cabe en la mente. Entonces nos volvemos unas religiosas. La religión es un impedimento para que tu mente sea ensanchada. Por eso los fariseos no entendieron el mover del Espíritu de Dios. Por eso no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque la religión se la impedía. Si tú no eliminas ese espíritu religioso de tu mente, tú no vas a poder ver milagros. Y nosotras las mujeres tenemos la tendencia a ser muy religiosas, porque queremos una explicación de todo. El Espíritu de Dios no te va a explicar, Él sencillamente va a hacer lo que tenga que hacer. Nosotras a nuestros esposos les preguntamos: ¿y por qué llegaste? ¿Y por qué te pusiste? ¿Y por qué no comiste? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y creemos que el Espíritu Santo tiene que hacer lo mismo que nuestros maridos hacen. Como le damos órdenes a nuestros maridos, le damos órdenes al Espíritu Santo. Entonces Ana creía que porque su marido la amaba, por causa de ese amor era que ella iba a quedar embarazada. Dígale que está a su lado, para que su mente sea, para que usted sea embarazada, renueve su mente. Y el Señor en esta noche trae una unción de romper tanto esquema, tanto argumento, tanta tradición. España no lo vamos a revolucionar con tanta teología. España no lo vamos a revolucionar con tanto dogma. A España no se va a revolucionar porque usted conoció el evangelio de la salvación y se lo enseñaron así y así y así. España se va a revolucionar cuando una mujer empiece a trabajar su mente de avivadora, su corazón de avivadora y su vientre de avivadora. Allí usted va a ver los milagros que van a empezar a ocurrir aquí en Valencia, España. Ahora, cuando la palabra me limpia mi manera de pensar, el milagro, lo que yo estoy deseando, baja mi corazón. Y ahí empezamos nosotras las mujeres una batalla, porque nos amargamos por todo. Ana lloraba, chillaba, hacía pataletas. Y entonces la frustración, la amargura, el enojo, el celo, la disensión, la pelea, la contienda, la frustración, el complejo. Ay, pero porque la hermana tiene el cuerpo así y yo lo tengo así. Ella está así y yo estoy así. Ay, pero porque la hermana tiene la nariz así y yo la tengo así. Ay, frustradas, acomplejadas, fastidiadas. ¿Cómo el milagro van a hacer? Si el Señor necesita trabajar con nuestro corazón y cuando Él quiere trabajar, le ponemos excusas. Dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo guardo mi corazón? ¿Sabe? He entendido algo. Que la palabra es un boomerang. Cuando a mi vida la palabra revelada viene, es la que me cambia la mente y el corazón. Porque dice la palabra, Jesús les dijo, es que lo que contamina no es lo que entra por su boca, es lo que sale de tu corazón. Y una mujer con amargura contamina el ambiente de amargura. A todo mundo lo infecta con su amargura. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si usted quiere darse cuenta cómo está el estado del corazón de alguien, escúchele hablar. Realmente escúchele hablar y se da cuenta cómo está el estado de su corazón.
Si usted es una mujer de Dios, de su boca lo que tiene que salir es palabra de vida eterna. Dele un aplauso al Señor. Cuando mi corazón es sanado de toda esa amargura, de toda esa frustración, de toda esa envidia, porque nos volvemos envidiosas, tirriosas. Eso era Penina. Penina tenía un nombre de perla, de joya. Ahorita no me voy a adelantar a eso. Y era tirriosa, fastidiosa. Le hacía la vida chiquitica a la otra. Pero cuando Ana entendió que tenía que su corazón sanar a través de la palabra del Señor, lo próximo fue que el milagro vino al vientre. Diga vientre. Póngase su mano en el vientre. Cierre sus ojos. Y empiece a pensar por un instante en cuántas cosas usted no ha podido producir. Cuántas limitaciones ha tenido. Cuántos estancamientos, cuántas frustraciones. Hablo sobre todo con las pastoras. Cuando uno quiere formar discípulos, discípulas, cuando uno recibe la visión del Señor para desarrollar tantas cosas en el ministerio y no encuentra con quién hacerlo. Eso viene una frustración. Eso trae amargura, eso trae dolor, eso trae tristeza. Pero hoy el Espíritu de Dios está haciendo algo en tu mente, en tu corazón. Es el fuego del Espíritu a través de la palabra que va a producir un milagro en tu vientre. El vientre, míreme acá, el vientre es el conector entre el cielo y la tierra. Usted ya lo sabe. Pero cuando Ana determinó no usar su vientre para tener relaciones sexuales, el problema es que nosotros el milagro lo queremos concebir nosotros a la manera de nosotros. Y ella dijo, definitivamente ya llevo más de 1200 relaciones sexuales, estoy diciendo eso, y no pasa nada. ¿Cuántas veces me he acostado con mi marido y nada que me embaraza? No pasa nada. Entonces cayó en cuenta, no, es que esto no es un tema físico, eso es un tema espiritual. Hay cosas que se van a resolver a partir de hoy, no por tu física, no por tu cálculo matemático, no porque en la cuenta tengas 500 euros. De la noche a la mañana te pueden aparecer 15,000 euros. Aunque en tu cuenta hayan 500 euros, no sé a quién le estoy profetizando. Hay una persona que el Señor le va a colocar una suma importante en su cuenta, porque en esta hora ha conectado su vientre espiritual, ha conectado el cielo con la tierra. Y cuando mi vientre entiende que lo próximo es un milagro, lo que hace la palabra es dar a luz lo que yo estoy pidiendo. Y Ana viene al altar. Escuche esto. Cuando ella viene al altar, estamos hablando del tabernáculo, se encuentra con el arca. Quienes saben cuál es el arca del pacto, el arca del pacto es una caja con dos querubines al lado y lado. Pero dentro del arca, ¿qué hay? Está los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció. ¿Y qué más está? El maná. Cuando ella viene al altar a orar, ella dijo, wow, esa arca es mi vientre. Esto es sobrenatural. Esta arca es mi vientre. Y en mi vientre hay palabra y mandamientos. Soy una mujer de obediencia. Soy una mujer que me someto a la palabra. Por lo tanto, no hay una promesa en mi vida que no se pueda cumplir. Todas las promesas en ti son sí y en ti son amén. Ni una de las palabras, por eso ni una de las palabras dice que Samuel profetizó cayeron a tierra, porque su mamá se dio cuenta que su vientre era el arca del pacto, donde estaba la palabra. Pero por un lado también estaba la vara de autoridad que tuvo Aarón, que floreció. Voy a decir algo, ella dijo, mi esposo le va a florecer la vara para que me conciba. Sí, ella empezó a pensar, esa autoridad masculina va
hacer un milagro en mi vida. Yo reconozco que mi esposo es un sacerdote, es un descendiente de Leví. Padre, aunque tiene a Penina, eso no va a impedir que el milagro generacional llegue a mi vida. Pero también en el arca hay maná, y maná que representa la provisión divina, la provisión sobrenatural. Cuando en mi vientre hay palabra, hay autoridad y hay provisión divina, lo próximo que vendrá es un milagro. ¿Qué desata la doble porción? Dígale a la que está a su lado, ¿qué porción usted quiere? Dígale, ¿la de Penina o la de Ana? Cuando usted estudia el significado del nombre Penina, significa piedra preciosa, una joya. Ella sabía el tipo de la mujer que es bonita, que es hermosa, y sabe que por su hermosura tiene cautivado a su marido. Yo nomás es que le pase por el lado y el tipo se eriza, como dice Amparo Grisales en mi país, me ericé. Entonces, ese tipo de mujeres o de pensamientos creen que porque son ellos como son, o porque son ellas como son, tienen derecho a que el reino les conceda todas sus peticiones. Usted no ve que a veces uno se presenta delante del Señor: ay, Señor, es que yo tengo derecho a que usted me dé esto, a que usted me ponga eso, porque es que yo he dado esto, es que yo he servido así. Yo en la iglesia barro, yo en la iglesia cocino, yo en la iglesia predico, yo en la iglesia hago esto. Entonces por eso yo tengo derecho a esto. Penina, que cree que porque hace, Dios le sale a deber. Jesús le debe porque hace mucho. Entonces, como el Cana, como ella sabía que le había tenido 2 hijos a Elcana, tenía derechos, ¿sí? Pero Ana significa ruego. Por eso antes de que empezara a predicar, usted escuchó que aquí se cantó el Ana Becoag. Significa ruego, clamor. Ana entendió que más que gracia, en su esencia era una mujer que debía rogar, porque el espíritu de ruego y de clamor había en ella. Entonces, la doble porción se desata en mi vida cuando yo ruego, cuando soy una mujer de clamor. Nosotros a veces tenemos que ir al pueblo judío para entender esto. Y el pueblo judío sí sabe qué es rogar y sí sabe qué es clamar. Porque cuando mi vida está en constante riesgo y peligro inminente, yo no tengo otra alternativa sino ponerme de rodillas y pedirle al Dios vivo que me ayude. Y Valencia necesita gente que clame, que ruegue por esta ciudad, por esta provincia, por esta comunidad valenciana. Señor está pidiendo que haya mujeres que rueguen como Ana. Cuando yo desato mi doble porción, cuando yo me entrego sin estar esperando nada a cambio. Cuando yo entrego. Ana, ¿qué hizo? Vino y entregó a Samuel. Era lo único que tenía, que tanto había pedido, y Dios se lo da. Y después sabe que tiene que colocarlo, dejarlo en el altar. El Señor está esperando mujeres que entreguen, que se entreguen. Si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado una asignación, entrégate a tu don, trabaja tu don, para que materialices lo que el Espíritu Santo ha dicho que va a hacer con tu vida. ¿Cómo se desata la doble porción? Cuando adoro.
En el capítulo 2, después de que nace Samuel y ella va y lo entrega, usted ve que ella hace un cántico. Valencia necesita profetas a gritos para que del altar salga un cántico profético. Tú eres una profeta, pero algo se está gestando en tu vientre que tendrá que dar a luz. Cambios. El Espíritu Santo te está pidiendo muchos cambios y no los has asumido. Llegó el tiempo de asumirlo. Yo aquí veo pastoras, todas son proféticas. Pastora, es evidente que es una profeta. Pero cuando se habla a veces de la profecía, la gente cree que el profeta es el que viene a decirle que usted va a recibir carro, casa y beca. Pero el profeta es el que exhorta con la palabra, el que edifica la palabra y el que consuela. Usted quiere conocer un verdadero profeta, usted pese la palabra del profeta. Mire la revelación como enseña la palabra. Ahí usted se da cuenta que es un profeta. Dele un aplauso al Señor. La palabra lo dice claramente en Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, nosotros no necesitamos venirle a profetizar carro, casa y beca. Lo que hay que es instruirle en la palabra para que los milagros que usted necesite se den, se gesten. ¿Qué desata la doble porción? Algo que a nadie le gusta, ni a mí. Se llama sacrificio. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso. Cuando Ana vino al altar a sacrificar su milagro, ¿qué hizo el Señor? Le dio un hijo que marcó la generación profética de Israel. Porque a través de la unción de Samuel salieron dos hombres tremendos. Todo el mundo habla mal de Saúl, pero fue un hombre de Dios. Saúl y David. Y de David vino el rey, nuestro Mesías. A través de Samuel hubo un cambio en el sacerdocio. Diga, cambio en el sacerdocio. Se cambió del sacerdocio levítico, o no se cambió, digamos, se activó el sacerdocio de Melquisedec a través del rey David. Nosotros tenemos dos órdenes sacerdotales, que es la orden levítica y la orden de Melquisedec. Pero por el pecado del sacerdocio levítico, Dios levantó un profeta que fue Samuel. Y a través de la santidad del profeta Samuel, inmediatamente activó el orden de Melquisedec a través de David. Denle un aplauso al Señor. Cuando hay una mujer de sacrificio, ¿sabe lo que hace el Señor? Ordena tu generación. No solo ordena tu generación natural, sino que ordena tu generación espiritual. Y Ana, con ese sacrificio, automáticamente activó el orden de Melquisedec. Los sacerdotes que servimos en el altar por el Espíritu Santo, que vivimos por el Espíritu Santo, que vemos por el Espíritu Santo, que oímos por el Espíritu Santo, que caminamos por el Espíritu Santo. Yo no sé si usted me está entendiendo.
Las mujeres somos mujeres de sacrificio, pero nuestro problema es que los milagros se nos quedan aquí, en el corazón. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el rencor, porque no queremos dejar la amargura. Y nos va a tocar como Ana, y hoy va a ser una noche en la que usted, de rodillas en el altar, va a rogarle al Señor para que venga una transformación en su manera de pensar, de actuar y de caminar. Para que venga un cambio en su vida y en sus generaciones. Porque cuando nosotras venimos al altar a sacrificar, no becerros, no carneros, no a presentarle grosura al Señor, sino que cuando nosotras venimos a sacrificar nuestro ego, a sacrificar nuestro dolor, a sacrificar el rencor, a sacrificar la falta de perdón, a sacrificar todas esas cosas que no nos dejan fluir en el espíritu. Cuando yo vengo al altar a sacrificar, cuando ella entendió el problema no es Penina, el problema soy yo, y soy yo la que tengo que dar a luz. Ella ya tuvo sus hijos, ahora me toca es a mí hacerlo. Pero ¿qué es lo que tú estás pensando? Y empezó a hablar con el Espíritu, y el Espíritu le reveló lo que ella tenía que hacer. El sacrificio, las mujeres de sacrificio, siempre el Espíritu le va a revelar qué es lo que tiene que hacer. Y hay mujeres aquí que en los próximos días el Espíritu Santo le va a empezar a revelar, porque a veces le llamamos a revelación a cosas que no son. A veces decimos es que el Señor me dijo, el Señor me mostró, y resulta que es mi mente o es mi corazón emocional. Entonces, para las Anas hay doble porción, para Penina no. Para las Anas hay doble porción. No por su esposo, no por los hombres, no por lo natural, sino por lo espiritual. Y ya estoy terminando. Vaya conmigo al libro de Isaías 61:7. Quiero que varias hermanas me ayuden. Isaías 61:7, una persona, una mujer, otra que lea Job 42:10, otra que lea segundo libro de Reyes capítulo 2:9, otra que lea Éxodo 16:5, y terminamos con Zacarías 9:12. Entonces, Isaías 61:7, ¿qué dicen? Miren lo que dice el Señor. Cuando la doble porción en mi vida lo que trae es honra. Por eso dice la palabra de la mujer virtuosa, y es alabada. Sus hijos la alaban. Su marido saca pecho donde quiera que vaya. Ustedes conocen quién es mi mujer. Mi mujer es fulana de tal. Y el hombre está sentado a la puerta de la ciudad con la pierna bien cruzada. Yo tengo una mujer superpoderosa. No es ni bellota ni ninguna de las superpoderosas, pero él sabe quién es su esposa. ¿Cuántas mujeres quieren que sus maridos se sienten a la puerta y digan: yo estoy aquí relajado, tranquilo, porque mi mujer es una chica superpoderosa, está llena del Espíritu Santo? Entonces, cuando viene esa doble porción, esa confusión se quita de tu vida. Eso que te tenía inestable, que será que si me ama, no me ama, es mi marido, no es mi marido, será que hago aquí, será esa doble confusión se va, porque viene la doble porción, ¿sí? Esa confusión se va. ¿Y qué? Y viene honra. El Señor te va a hacer una mujer de reconocimiento. Serás conocida en Valencia y en Europa. ¿Cuántas dicen amén? Job 42:10, ¿qué dice?
Mire el poder de la oración. Cuando Job dejó de lamentarse por su lepra, cuando uno deja de lamentarse por su condición, ay, que ya llevo 2 años y no me han dado la nacionalidad, ay, que ya llevo esto y no he podido lograr esto, que cuando uno deja de quejarse y empieza a orar por el que tiene la necesidad, igual que la de uno, ¿sabe qué viene a hacer el Señor? A sorprenderte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, segunda libro de Reyes 2:9. ¿Quién lo tiene ahí para que lo lea? Cuando en nuestra vida no hay confusión, Señor va a traer, cuando en nuestra vida hay oración por los demás, hay ruego por los demás, ¿sabe qué va a traer el Señor? Una unción. Una unción. Y la unción, hay una diferencia en tener el Espíritu sobre a tener el Espíritu dentro. Las personas ungidas son habilitadas por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias. Algunos son ungidos, algunas son ungidas para hacer cosas que nunca pensaron ni siquiera se imaginaron. Y Eliseo sabía que si Elías, un hombre de unción, lo había entrenado, lo que iba a recibir era una doble unción. La doble unción se recibe sobre nuestras vidas cuando dejo que el Espíritu me prepare, me capacite, me entrene, me mentoree. Yo quiero lanzarle un reto a las mujeres. Hermanas, dejemos de leer la palabra con el versículo de diario, la píldora del día. No estoy en contra de eso. Hermanas, sentémonos a estudiar y a escudriñar la palabra. Cuando las mujeres en el mundo entero empecemos a escudriñar la palabra y a entender la palabra como es, no como nos las enseñaron, sino como el Espíritu quiere que tú le entiendas, yo les digo que lo próximo que va a haber en el mundo es un avivamiento antes de la venida de Jesús. Porque de algo sí estoy segura, que para este último tiempo el Espíritu de Dios va a levantar con poder a las mujeres. Porque cuando Jesús resucitó, las que estaban ahí pendientes de él fueron ¿quiénes? Las mujeres. La Biblia habla de las 10 vírgenes, mujeres. Esto que me está indicando que nosotras las mujeres tenemos que empezar a usar el vientre de la manera correcta, porque somos las que vamos a gestar el último avivamiento en la tierra antes de la venida de Jesús. Yo no sé si usted entendió eso o le da miedo. Éxodo 16:5, ¿qué dice? El Señor le dijo al pueblo de Israel que al 6.º día, o sea, el día viernes, ellos ya tenían todo listo. Desde el jueves en la tarde tenían todo listo para celebrar su día de reposo. Es decir, que el Señor quiere darte una doble porción. ¿En qué? En tus finanzas. Él quiere sorprenderte financieramente. Él quiere hacer milagros en tu vida. Es decir, que a Él no se le escapa. Y termino con Zacarías 9:12. ¿Qué dice? Si tan solo pudiera ver su rostro. Cierro con esa palabra profética. Como profeta del Dios Altísimo vengo a anunciarles, como dice la palabra en Zacarías 9:12, a partir de hoy vengo a restaurarles el doble.
el doble. El doble. El doble. Reciba restauración el doble. El doble. Si en tu congregación había 50, vas a recibir 150. El doble, vas a tener 150. El doble. Hay milagros del doble en esta noche. El doble. Recibe la unción del doble. El doble. El doble. Ana a la derecha, Ana a la izquierda. Era una mujer de doble unción. Por eso tuvo 3 varones y 2 mujeres. Es el tiempo de la doble unción. Recibe la doble unción en esta noche. Colócate de pie.